Bienvenidos a nuestra serie de webinars. Buenas tardes a todos. Esta es la serie El abordaje multidisciplinario de condiciones crónicas en la atención primaria. ¿Verdad? Para dar inicio necesitamos conocer las guías generales. Pues pueden encender sus cámaras, queremos conocerlos. También pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas mientras van, ¿verdad?, pasando la presentación. Eh, Al momento de la sección de preguntas, puede entonces encender su micrófono y realizársela a la experta. Además, le queremos notificar que este webinar estará siendo grabado para fines educativos. También queremos que se puedan presentar utilizando el chat, pueden colocar su nombre, el rol, la especialidad y, ¿verdad?, desde dónde se están conectando, cuál es su lugar de trabajo, para ir así, ¿verdad?, conociendo nuestra audiencia. Además, queremos dejarles saber que en nuestro proyecto TTLP es subvencionado por HERSA. Un poquito más atrás, número. Y tiene como propósito conectar con especialistas, con centros médicos académicos, con proveedores de atención de salud en zonas rurales. Ahora sí, quiero presentar a la experta del día de hoy, la doctora Gladys María Figueroa, que nos estará abordando el tema del manejo farmacológico de la menopausia, consideraciones clínicas para pacientes con enfermedades crónicas. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Adelante, doctora. Buenas tardes. Les agradezco que estén aquí compartiendo conmigo en el día de hoy. Sé que es una hora difícil y muchos de ustedes están de camino a sus casas después de una jornada de trabajo. Así que vamos a empezar. Este tema se ha puesto de moda, pero puede ser un poquito tedioso. Vamos a hablar de la parte del manejo farmacológico de los síntomas de la menopausia, las consideraciones en pacientes con enfermedades crónicas. Eh, Ahora mismo yo estoy mirando en la pantalla y lo veo a ustedes todos en el medio. ¿Hay forma de eliminar eso? Ustedes controlan la pantalla. Déjame controlarlo yo aquí. Ajá. Ahí está. Ya. ¿Me ven? Sí, la vemos bien. Si en algún momento no me escuchan, me dejan saber. Ok. Vale, perfecto. Sí, Próxima diapositiva, por favor. No tengo nada que revelar. Próximo. El objetivo de esta charla, conferencia, como le quieran llamar, es ponerse al día con respecto a las guías y la última data con respecto a la menopausia para que podamos asegurarnos de darle a nuestros pacientes un manejo adecuado. La intención es que podamos conectar de la parte de la clínica como tal llevar la teoría a la práctica. Próximo. Para empezar a hablar de menopausia tenemos que saber cuál es la definición. O sea que vamos a empezar por lo básico hasta que finalmente lleguemos a la farmacología. Y tenemos que saber que la definición de menopausia, la menopausia se define o la menopausia se marca cuando ya llevamos un año después de la última menstruación o un año después de lo que se llama el final menstrual period. Ahora bien, la perimenopausia es otra cosa. Y la perimenopausia es ese periodo donde tenemos variación en los ciclos, que por lo general puede durar de 4 a 8 años, pero se pone bien fuerte antes de esa última menstruación. Cuando definimos menopausia, tenemos que hablar de menopausia temprana, que es la menopausia que es antes de los 45 años, y de la menopausia prematura, que es la que surge antes de los 40 años. En promedio, la menopausia ocurre más o menos entre 51 y 52 años. Próximo, por favor. Entonces, vamos a tener cuál es la patofisiología de la menopausia y si pudiéramos resumir todo en esta diapositiva, pues más o menos esto es como así es que se vería. Tenemos que ver que nosotros nacemos, las mujeres nacemos
con la cantidad de óvulos que vamos a tener en toda nuestra vida y que nuestros óvulos tienen nuestra misma edad. Así que esos óvulos se van eh, liberando, cuando nosotros tenemos nuestro periodo menstrual, se van liberando una vez al mes hasta que nos quedamos sin contagio de folículos. Y entonces, cuando tenemos la premenopausia, que es este periodo antes de la menopausia en edad reproductiva, tenemos muchos folículos, pero esos folículos se van acabando, entonces entramos en la perimenopausia, donde nos quedan pocos folículos y tenemos las hormonas que fluctúan, causándonos menstruaciones irregulares. Tenemos que ver que nosotros tenemos el estrógeno baja, la progesterona baja y el FSH sube. A veces nosotros le enviamos a hacer a las pacientes laboratorios y llegan bien entusiasmadas porque te dicen, mis laboratorios están altos. Sí, tus laboratorios están altos. El FSH, que es la hormona que estimula el folículo, se eleva porque el ovario no responden. Como cuando uno está llamando a alguien que uno dice, Miguel, Miguel, pero cuando Miguel no responde, uno empieza, Miguel, Miguel. Pues el FSH es lo mismo. El FSH en una edad reproductiva está bajito. Cuando no responden los ovarios, empieza a subir y el estrógeno, la progesterona y la testosterona bajan. Entonces, empezamos a tener, ¿cuáles son los síntomas fisiológicos? Vamos a tener calentones, sudoraciones nocturnas, se compromete la calidad del sueño. A largo plazo empezamos a tener, se disminuye la calidad del hueso normal. Esos primeros 10 años, cuando más se pierde el hueso y aumenta el riesgo de osteoporosis, fractura por osteoporosis. La parte cognitiva es bien importante, no se habla mucho, pero esa parte de la niebla mental, perdemos nuestras capacidades mentales en cierta forma. Para aquellas pacientes que trabajan, estas personas que trabajan, son las que más se desesperan por ese deterioro. Tenemos también el síndrome genitourinario, que se manifiesta como una resequedad vaginal y puede tener con infecciones de orina recurrentes. No menos importante, los riesgos cardiovasculares. Según se nos va la última menstruación, entramos en la menopausia, se altera el perfil de lípido, se altera la función del endotelio, empezamos a tener cambios metabólicos, aumentamos de peso, resistencia a la insulina, aumenta el cortisol y realmente se forma la tormenta perfecta. Próximo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia y cómo afectan la calidad de vida? Los síntomas vasomotores es uno de los más comunes. La gente dice, te ven abanicándote, mira, esta está en la menopausia porque está ahí abanicándose, porque tiene calor cuando nadie más tiene calor, ¿verdad? Calentones, dificultad para conciliar el sueño, síndrome genitourinario, resequedad vaginal, problemas al dormir, al conciliar el sueño o al mantener el sueño durante la noche. Me despierto a mitad de noche, no puedo dormir. Si no duermo, no descanso, me voy a levantar con ansiedad, con irritabilidad. Y eso a largo plazo te puede llevar a una depresión. Si no duermo bien, no me voy a acordar. Está la niebla mental, lo que se llama el mental fogness, que es una de las cosas que más se quejan las pacientes. Fatiga, dolor en las articulaciones, cambio en la grasa corporal. Antes teníamos más grasa en las caderas, ahora tenemos más grasa en el abdomen. Llevan quejándose, mire doctora, este tumor aquí que yo tengo, esta barriga que yo tengo, para que me opere. No, eso es grasa, eso yo no lo voy a operar, eso es con un cirujano plástico. Próximo. Entonces, ¿cómo caímos? ¿En dónde caemos? Hablando de farmacología. Pues tenemos que tener en cuenta cómo empezó todo esto. En 1940, 1960, empiezan a crear esta maravilla, que era el estrógeno. Y el FDA en 1942, el FDA aprueba Premarin para los calentones. Y se dice, pues esto es un reemplazo para tratar esta deficiencia que tienen estas mujeres. Y eso tuvo tremenda acogida porque se la da a las pacientes, era Premarin, era de origen de orina de yegua y causó sensación porque las mujeres con una pastilla se sentían súper bien. Pero la primera crisis la tuvimos en 1970, cuando se empieza a dar estrógeno, nos damos cuenta que el estrógeno solo aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Así que se dan cuenta que tienen que añadir progestágeno. Cuando añaden el progestágeno, entonces viene la nueva indicación de que, ok, el estrógeno con el progestágeno va a ser nuestro nuevo reemplazo hormonal. Tenemos que estar en cuenta en que en pacientes que no tienen útero, pues no tienen endometrio, así que no tienen que usar progesterona.
que con el estrógeno nada más es suficiente, pero pacientes que tienen útero tienen que usar estrógeno, que es el que hace la magia, y progesterona para contrarrestar los efectos en el endometrio. Llega la era dorada, 1980 a 2000. Entonces, se dan cuenta que estas mujeres que se reemplazan hormonalmente con estrógeno y progesterona ven que hay prevención de enfermedad cardíaca y prevención de Alzheimer. Entonces ahí se empieza a popularizar este tratamiento. Pero tuvimos un revés en el 2002 porque empiezan a hacer unos estudios, como todo en medicina, que salen unos estudios que dicen que sí y después hacen un estudio más amplio y nos dice que no. Así que en el 2002 sale lo que se llama el Women's Health Initiative, donde se dice y se para el estudio porque la data preliminar indica que hay un aumento en el riesgo de cáncer, de problemas cardíacos y de stroke. Así que esto causa un pánico global. Se le quita el reemplazo hormonal a todo el mundo, se pone los anuncios. Me acuerdo en aquel momento cuando salió Lundereida Vélez hablando con Noticentro 4 diciendo que había que quitarle el reemplazo hormonal porque el reemplazo hormonal causaba cáncer. Así que ahí, a las buenas o a las malas, se acabó el reemplazo. Fue la maldición y nos quedamos sin reemplazo hormonal. ¿Qué pasa? Después vamos a ver estas mujeres que están con este montón de síntomas. Y entonces volvemos al 2010. Durante todo este tiempo, de 2002 al 2010, se estuvieron evaluando. Ese estudio del WI se completó y se dio una particularidad y se estableció lo que se llama el timing hipótesis. El timing hipótesis establece que las pacientes, para que puedan conseguir el mayor beneficio de su reemplazo hormonal, deben recibir las hormonas en el periodo de 10 años o antes de los 60 años. Con esto, en esas pacientes se disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares y entonces no se veía tantas complicaciones como habían dicho. ¿Qué pasa? Eso pasó en el 2010, que se establece el timing hipótesis, pero no es hasta la era moderna, del 2020 hasta ahora, que surge el nuevo consenso y surgen estas nuevas recomendaciones para el reemplazo hormonal, donde al tiempo actual, ¿verdad? Se recomienda esa ventana de oportunidad, se prefiere que el reemplazo hormonal sea el transdermal y que no se pare automáticamente a los 65 años. Y sobre todo se establece cuál es el approach, el acercamiento que se debe dar a las pacientes, que debe ser un approach individualizado. O sea, que fuimos de tener un solo tipo de reemplazo hormonal a tener una variedad de reemplazo hormonal. Próximo. Entonces, lo último, donde surge todo este revuelo por la menopausia, fue cuando en el 2025 se cambia el Black Box Warning, se retira. Y el FDA, después de saberlo por mucho tiempo, finalmente la Sociedad de Menopausia presiona para que se remueva este Black Box Warning que está cuando usted recibe su cajita de reemplazo hormonal, que usted abre el papelito que le da warning, que dice que puede causar cáncer, que puede causar, pues decía todas estas cosas que después se había investigado que no. Y entonces es de los cambios más importantes. Si estamos hablando de los milestones de reemplazo hormonal, fue ahora en octubre del 2025, donde entonces se establece que se exageraron los riesgos y esto lo que hace es que abre la ventana para que la gente pueda entonces con confianza recetar estos medicamentos, estos reemplazos, esta terapia de la menopausia, inclusive se cambia a terapia de la menopausia en vez de decir reemplazo, para que las mujeres no se sientan como que les falta algo, sino que se sientan que se le están dando las hormonas que se le deben dar. Próximo. Entonces, volvemos a la ventana de oportunidad. Tenemos que recordar que es esos primeros 10 años y antes de 60 años donde se disminuye el riesgo de estas complicaciones de problemas cardiovasculares y eventos tromboembólicos. Próximo. ¿Cuál es la indicación de la sociedad de menopausia? ¿Qué dice la sociedad de menopausia? Que es la sociedad donde los que dicen, esos son los que son. ¿Qué dice? ¿Cuál es la indicación? O sea, ¿para quiénes usted debe dar el reemplazo hormonal? Aunque yo sepa, aunque sepamos
que podemos tener otros beneficios, ¿a quién le debemos dar reemplazo hormonal? O, farmacológicamente, ¿cuál es la indicación, cuál es la utilidad de estos medicamentos? Pacientes con síntomas vasomotores, sudoraciones nocturnas, síndrome geniturinario, prevención de osteoporosis, hipogonadismo. En pacientes que tengan falla ovárica temprano o menopausia prematura. Próximo. Entonces, vamos a hacer como ya esto está, para que ustedes se pongan en práctica y se pongan a pensar un poquito y salirnos de la rutina. Vamos a presentar un caso clínico para que ustedes me ayuden o se pongan a pensar qué podemos hacer. Pues tenemos el caso de una paciente que nos llega, que se llama Laura Isabel de la Pausia. Esta es una paciente de 45 años que su última menstruación fue hace un año. Ella se queja de que tiene menstruaciones irregulares, le duele el cuerpo, le duele las articulaciones, tiene insomnio, pérdida de la memoria, cambio en el estado de ánimo, peso, en la piel, la boca y la vagina están secas. También se refiere que le arde al orinar y tiene disminución del deseo sexual. Los síntomas empezaron hace más o menos como 4 años y han ido empeorando hasta que ella no puede más. La paciente fue a su doctor primario y su doctor primario la mandó al psiquiatra, al psicólogo, al fisiatra, al neurólogo, al reumatólogo y ninguno llegó a una conclusión. Le hicieron workup y $10,000 después de tratamiento, estudios, CT scan, MRI, laboratorio, no tenemos un diagnóstico. Entonces, ¿qué le pasa a Laura Isabel de la Pausia? Próximo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Le vamos a recomendar ciertos laboratorios de estudio y diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico clínico. O sea, que no necesitamos laboratorios, pero sí necesitamos saber que la paciente no tiene otras condiciones que le estén dando estos síntomas. O sea, diagnóstico de exclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Un panel de tiroides, porque el hipotiroidismo le puede dar síntomas idénticos a la menopausia, como aumento de peso, fatiga y problemas con la memoria. FSH estradiol, si le van a enviar a hacer hormonas, se le van a enviar a hacer en el día 3 de la menstruación. Si la paciente ya no tiene menstruación, pues que se lo haga como quiera. Pacientes que ya llevan un año sin menstruación no tienen que hacerse laboratorio. Si una paciente es joven y tiene menstruaciones irregulares, los niveles de prolactina y una prueba de embarazo no debe faltar. Hay que hacerle panel metabólico y perfil de lípido para monitorear el azúcar, el colesterol y ver cuáles son los riesgos metabólicos durante este periodo, porque se alteran durante esta transición. Vitamina D, que esas deficiencias pueden causar cansancio. Rayos X, si está en edad ya de hacer el screen, mamografía, sonomamografía, si es un seno denso y densidad ósea de base. Si tiene factores de riesgo, tiene más de 65 años. Próximo. Entonces, ¿cuál es el goal? ¿Cuál es nuestra finalidad? La finalidad es dar una terapia holística que incluya todo. Terapia hormonal, una dosis bajita, pachos con esteroides combinados con progesterona. Se lo sigo repitiendo para que se acuerden de eso. Combinados con progesterona, si la paciente tiene útero, ese es el gold standard, porque es el que menos riesgo ofrece. También, la paciente tiene que poner de su parte. Yo le digo, yo te voy a dar una receta, pero es menos, es una décima parte de lo que yo puedo hacer por ti, escuchándote y dándote hormonas. Lo más importante es que la paciente haga lifestyle modifications. ¿Qué son? Que empiece a hacer ejercicios con pesas, una dieta mediterránea que es antiinflamatorio, que se llama Cognitive Behavioral Therapy, que ayuda con el insomnio y el manejo del estado de ánimo. Las pacientes, por ejemplo, algunas pueden usar moisturizers y lubricantes para síndrome de geniturinario, molestia cuando tienen relaciones sexuales o resequedad. Tenemos que tener en cuenta que uno va a usar un moisturizer para la vagina. La vagina es como una flor, la vagina es como la cara. Nosotros necesitamos mantenerla hidratada. Así mismo como usted usa hidratantes para su cara, debe usar hidratantes para la vagina. O puede usar estrógeno para la vagina. Y lubricantes si aún tiene resequedad cuando vaya a tener relaciones sexuales. Lo más importante de todo esto es que usted eduque y valide a las pacientes. Como paciente ha pasado por 300 personas y usted es el 301, pero yo te creo lo que tú estás pasando y no está todo en tu cabeza. Próximo. Entonces, Laura Isabel de la Pausia, hace un año tuvo menstruaciones irregulares, tiene resequedad vaginal, disminución del deseo sexual. Próximo.
¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Esta es lo que nosotros tenemos. Vamos a empezar. El síntoma de la menopausia tenemos van a ver a la extrema izquierda, van a ver los síntomas de la menopausia, van a ver la terapia hormonal, las alternativas hormonales, después van a ver las alternativas no hormonales y el lifestyle modification, que hay que enfatizarse lo que es bien importante. Calentones. Lo mejor para los calentones y el insomnio, los calentones nocturnos, las sudoraciones, es el estrógeno. Preferiblemente parcho. Disminuye el riesgo, no pasa por el hígado, no activa la cascada de coagulación. Así que nos vamos con parchos. Si la paciente no quiere hormonas, podemos usar en SSRIs, podemos usar paroxetine 7.5, podemos usar gabapentin, oxibutinin, fezolinetant, que es nuevo, que es un NK3 inhibitor. Lifestyle modification, se pone la ropa, se la quita un abanico, aire. Para la atrofia vulvovaginal, estrógeno vaginal, se puede usar en cremas, en tabletas, en anillos. ¿Cuál yo prefiero? El de crema, la paciente se lo puede poner por fuera y por dentro, no solamente le ayuda con la resequedad vaginal y la atrofia del síndrome genitourinario, sino también le aumenta la sensibilidad. En pacientes que estén contraindicados el estrógeno, se puede usar prasterone, que es un DHEA. Para alternativas no hormonales, estrógeno vaginal, no hormonales, lubricantes, moisturizers, todo el tiempo, cada tercer día, lubricantes, cuando voy a tener relaciones sexuales, está ospemifene, que es un SERM. Y decirle al paciente que no pare de tener relaciones sexuales, que haga ejercicios de piso pélvico, pero que use lubricante. La parte de los disturbios del sueño, el insomnio, estrógeno y progesterona, te va a ayudar, sobre todo la progesterona micronizada. La progesterona micronizada le va a dar, se toma con comida en la noche, puede ser con un vasito con leche, con algo sencillo, con un snack. Se absorbe mejor. La progesterona micronizada, viene de origen de maní. Así que es micronizada, es bioidéntica, es lo mejor que viene y le da a la paciente este efecto de sedación y las pacientes duermen bienísimo. Hay otro tipo de progestágeno que se utiliza, pero no tiene ese efecto de sedación y aumenta un poco el riesgo de cáncer de seno. Cuando estamos hablando de disturbios del estado de ánimo, la terapia hormonal sistémica ayuda. También podemos usar antidepresivos para pacientes que no quieran terapia hormonal. Y modificaciones del estilo de vida, el ejercicio, yoga, estrés, meditación. Para stiffness, para los dolores de las articulaciones, la terapia de estrógeno. Es lo mejor. ¿No quiere eso? Antiinflamatorio. Hacer ejercicio. Para cambios cognitivos, no está recomendado por el NAMS. No está recomendado, no hay terapia recomendada por el NAMS para esos cambios en la menopausia, la pérdida de la memoria. No hay nada recomendado. Es recomendado ejercicios mentales, actividad física que te va a ayudar. Sabemos que pacientes que se les da reemplazo hormonal duermen mejor y su niebla mental se resuelve. Próximo. Aquí tenemos dos diferentes opciones con el mecanismo de acción y cuál es el síntoma que va a atacar. Esta tabla es más desde el aspecto farmacológico para aquellos que son PharmD. Yo soy ginecóloga, así que yo no pretendo ser PharmD y respeto mucho esa profesión. Así que básicamente aquí yo le estoy dando como un resumen basándose en el mecanismo de acción. Y si se fijan, con el estrógeno, nosotros lo que hacemos es reemplazando el estrógeno. Tenemos estrógeno, reemplazamos estrógeno. Hacemos la terapia de reemplazo combinado, reemplazamos estrógeno, progesterona para pacientes que tienen útero. Pacientes le puede dar sedación, mejoran. Estrógeno vaginal es un reemplazo local, no es sistémico. Tienen las otras opciones en NK3 receptor, que bloquea la neuroquinina 3, que es la que se encarga de causar los síntomas vasomotores. Los SSRIs modula los neurotransmisores. El gabapentin modula los canales de calcio. Oxibutinin es un anticolinérgico. Así que aquí tenemos un resumen con el mecanismo de acción y lo que funciona. Y la parte de
complementario al estilo de vida que voy a enfatizar mucho: ejercicios de relajación, ejercicio, dieta, sleep hygiene, todo eso es bien importante. Próximo. Entonces, lo más importante, y le estoy aquí, le puse básicamente rojo los SSRIs, porque el paroxetine de 10 está cubierto en planes vitales, así que nosotros tenemos que también ser realistas, porque nosotros podemos ofrecer un montón de terapias, pero muchas veces, si esas terapias el paciente no la puede costear, pues nos quedamos prácticamente en nada. Así que tenemos es el paroxetine, que lo cubre la Vital y lo cubre la mayoría de los planes médicos. La Apentin lo cubre la mayoría de los planes médicos. El Insanetant, que es el Linqued, es un medicamento relativamente nuevo. Yo no creo que lleve 6 meses en el mercado. Y ahora mismo ellos están dando unos vouchers para que las pacientes los prueben. No está cubierto por los planes médicos. El Beocia también hay que hacer su ejercicio por los planes médicos, que hay que ponerlo, a menos que la paciente lo pague, hay que ponerlo primero por la paciente intentó estrógeno, no le funcionó, le dimos esto y entonces esta es la próxima tratamiento. Tenemos el oxibutinin, que si lo cubren los planes médicos también con justificación. Próximo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios del reemplazo hormonal? Tenemos que hablar siempre que hablamos de los beneficios, todo muy bueno, pero tenemos que hablar de los riesgos. Ok, ya sabemos los beneficios, que son aliviar los calentones y las sudoraciones nocturnas, ayudan en el hueso, ayudan en la calidad de vida, posiblemente en el estado de ánimo. Los riesgos de eventos tromboembólicos, de stroke, pues ahí nosotros vamos a optar por una opción que sea transdermal en pacientes que tengan riesgo. Por lo general, mi opción es transdermal. Los riesgos de cáncer aumentan, sí, con estrógeno y progesterona, pero no con la progesterona micronizada. Vienen parchos que vienen estrógeno y progesterona, pero esa progesterona puede aumentar un poco el riesgo de cáncer de seno. Así que yo lo separo, le doy el parcho aparte y la progesterona micronizada. La progesterona micronizada, la paciente duerme mejor y le quito el riesgo. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el FDA removió ese black box warning de todas esas cosas, del evento tromboembólico, stroke y el breast cancer, y lo puso, ¿verdad?, relacionado y muy específico para que no lo pusieran en general. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que las terapias que son vaginales, pues no se lo que se absorbe en sistémico es muy poco, así que no te pone a riesgo a pacientes que son alto riesgo. Próximo. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas cosas, hemos escuchado hablar mucho de pellets. La parte de los pellets, ¿verdad? La parte de los pellets, nosotros podemos, un pellet así, es reemplazo hormonal bioidéntico, es como si fuera un granito de arroz que se inserta subcutáneo. El problema de los pellets es que no tienen aprobación de FDA. No tienen aprobación, estas formulaciones no están aprobadas por FDA, son compounding y varían en calidad y consistencia, pero sí están hechos en facilidades que están aprobadas por FDA. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Entonces, está hecho en facilidades que están aprobadas por FDA, pero el medicamento como tal no está aprobado por FDA porque nosotros preparamos un pellet dependiendo a la paciente y eso se deja llevar por laboratorio, por peso y por los síntomas. Así que a cada paciente se le da un pellet con una combinación diferente. Eso hace que no se pueda tener unos estudios estandarizados. Por eso no tiene aprobación de FDA, teniendo en cuenta también que la calidad y consistencia no es la misma. Los candidatos que son apropiados para esto, ¿verdad?, son pacientes que no pueden, se benefician de reemplazo hormonal, pero no pueden tolerar otros tipos de hormonas. Pero hay mucha controversia con eso. Los endocrinólogos no les gusta. Sí, estas pacientes, otros médicos tampoco les gustan. El problema de eso es que hay mucha gente que está poniendo pellets porque se ha vuelto como una moda. Se los ponen a todo el mundo y se los ponen a gente que realmente no necesita los pellets. Y se los ponen sin saber, ¿verdad?, sin saber cómo ajustarlo y sin saber para qué es cada hormona. Entonces a veces le dan una dosis demasiado alta y la paciente empieza con sangrado, la paciente empieza con efectos secundarios.
Así que, pues ese es el problema con los pellets. Si la paciente tiene una alivio de los síntomas, por lo general le dura 3 a 6 meses. El problema es que a la paciente no le cae mal, pues entonces que no lo puedes remover y le tienes que estar dando medicamento para contrarrestar esos efectos. Yo sí pongo pellets, pero se los pongo a unas pacientes en específico y siempre empiezo con unas dosis muy pequeñas para que así yo pueda ir aumentando y voy monitoreando cómo le va a la paciente. La particularidad del pellet es que no hay ningún medicamento aprobado para mujeres que reemplace testosterona. Entonces, nosotros le estamos dando a la paciente una dosis de testosterona que está aprobada para hombres y le damos una décima parte. Así que también ahí es como que se pone una crema, la paciente tiene que frotar y tenemos que ver también si esa paciente le da efecto virilizante. Próximo. La parte cardiovascular es bien importante. Nosotros tenemos que seleccionar, porque ahora que se ha puesto de moda y todo el mundo quiere que le dé reemplazo hormonal, nosotros tenemos que seleccionar a qué pacientes nosotros le vamos a dar este reemplazo hormonal o no le vamos a dar reemplazo hormonal. Tenemos que ver si tienen aumento el reemplazo hormonal. Cuando tú le das reemplazo hormonal, aumenta HDL y disminuye el LDL, así que eso es un efecto bueno. El reemplazo hormonal, el estrógeno promueve la producción de óxido nítrico que ayuda a que los vasos sanguíneos estén relajados y previene ese stiffness de la arteria que produce tanto problema. Y el estrógeno tiene un efecto antiinflamatorio y reduce la formación de placas ateroscleróticas y limita la inflamación vascular. Próximo. Entonces, ¿qué dicen los cardiólogos? ¿Qué dice la Sociedad de Cardiología? Ellos pusieron hasta una herramienta para calcular y recalcan lo mismo. Hay que empezarlo. Es importante que se inicie en esa ventana de los 10 años, en la ventana de oportunidad, pacientes de menos de 60 años, que prefiramos la ruta transdermal porque disminuye el riesgo de eventos tromboembólicos. Si pacientes han tenido un stroke, pacientes han tenido un infarto, o tienen riesgo de eventos tromboembólicos, no se le debe dar. Monitorear la presión, los lípidos y optimizar el estilo de vida. Está el ASCVD, que es un estimador de riesgo cardiovascular, de que la paciente tenga un riesgo cardiovascular en los próximos 10 años. Próximo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos, verdad? No se ve muy clara, pero dice en pacientes que no le vas a dar, pacientes que han tenido un infarto, un stroke, un accidente cerebrovascular, pacientes con cáncer de seno o pacientes con cáncer de endometrio o un paciente con un diagnóstico sin, un sangrado sin diagnosticar. ¿Con quién vas a tener precaución? Con pacientes hipertensos, pero tenemos que tener en cuenta que a las pacientes cuando están en ese periodo de la perimenopausia, menopausia, que no duermen bien, les sube la presión. Pacientes diabéticos con complicaciones. El paciente que es diabético y no tiene sus complicaciones se le puede dar y se benefician de eso. Pacientes con síndrome metabólico, aumenta el riesgo. Pacientes con lupus, pacientes con migrañas con aura. Hay pacientes que tienen migrañas con aura, pero son más severas cuando la paciente ya está en menopausia. Así que esas pacientes se pueden beneficiar del reemplazo hormonal. La paciente ideal, la que hace ejercicio, la que está en su peso, la que tiene los laboratorios perfectos. Próximo. Situaciones que debemos evitar. Ya les mencioné, cáncer relacionados con estrógeno, eventos tromboembólicos, enfermedad del hígado, no hígado graso, enfermedad patotóxica, colestasis, cerebrovascular accident y, como les dije, sangrado vaginal sin diagnosticar. Las pacientes empiezan a tener menstruaciones irregulares, usted no le va a dar menstruaciones irregulares que se quedan con sangrado abundante. No, usted las tiene que enviar antes de darle reemplazo hormonal, las envía con su ginecólogo para que su ginecólogo la evalúe. Próximo. Entonces, riesgos de una paciente que no se trata. Tenemos un riesgo de fractura. Porque las pacientes a veces dicen, ay, yo quiero saber cuál es mi riesgo, ay, yo no me quiero tomar las pastillas porque es un riesgo, ay, yo no quiero saber eso porque es riesgo, no, porque es riesgo, porque me dijeron, porque la vecina me dijo. Nosotros tenemos que orientar a las pacientes y ser vocales, ¿verdad? Yo tengo páginas
Yo hablo en Instagram, hago videos en YouTube para que las pacientes lo vean, porque muchas veces hay artículos profesionales, pero no le llega la voz y sigue repitiendo lo mismo. Ay, que la vecina me dijo. Ok, vamos a hablar con los datos. ¿Cuál es el riesgo de una paciente que no trata no trata su menopausia, ¿verdad? Ella decide, yo no quiero recibir tratamiento. Pues déjeme decirle que esos primeros 2 años es su mayor riesgo de osteoporosis. Tiene riesgo de fractura por osteoporosis y de caer en una cama. Esas pacientes aumentan su riesgo de mortalidad, movilidad y mortalidad, porque esas fracturas casi siempre son de cadera. También puede ser en espina. Entonces, problemas cardiovasculares, si nosotros tenemos, si no empezamos esas pacientes en estrógeno, la ventana de oportunidad, disminuimos la protección del estrógeno, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y se alteran los lípidos. O sea, por eso es que inicialmente nosotros vemos más mujeres que son viudas, pero eventualmente, cuando llegan los 60 y pico, 70, que es después de esos 10 años de la ventana de oportunidad, más o menos hay igual de viudas que viudos. Por eso mismo, porque antes los hombres se mueren antes de problemas cardiovasculares porque nosotros tenemos nuestra protección de estrógeno, pero después que perdemos nuestro estrógeno, las pacientes que no hacen modificación del estilo de vida y aún haciendo modificación de estilo de vida, pero que no se reemplazan con estrógeno, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Próximo. Entonces, vamos a presentar otro caso porque ya estamos aburridos de oír, escuchar. Vamos a darle algo para que ustedes puedan resolver. Tenemos una paciente, tenemos a Ana Nolívida. Ana Nolívida es una paciente de 55 años, grado 2 para 2, que tuvo su menopausia a los 55 años, tiene un historial de cáncer de seno y de un deep vein thrombosis, o sea, yo soy trombos. Nos podemos a pensar, tiene una contraindicación para reemplazo hormonal sistémico. Pero ella llega quejándose de que tiene molestias cuando tiene relaciones sexuales, que le arde, que le pica, o sea, que tiene síndrome geniturinario y tiene disminución del deseo sexual. Pues claro, porque si esta paciente cuando tiene relaciones sexuales va a ser un calvario, pues como todo, si es algo que a usted le causa dolor o le causa distrés, pues usted no va a disfrutarlo. Porque tenemos que hablar también de esa parte de que la paciente tiene que disfrutar su actividad sexual y no es que tenga relaciones sexuales por complacer a su pareja. Así que esta paciente tiene relaciones sexuales muchas veces por complacer a su pareja, ha usado lubricante y moisturizer, pero no ha mejorado. Adicional a eso, tiene calentones que particularmente la molestan en la noche. ¿Qué vamos a hacer con ella? Próximo. Vamos a dividirlo aquí por los síntomas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tratamientos? Podemos empezar DHA, que es prasterona, que es una crema que se puede poner vaginal, unos inserts que se ponen vaginal, que le ayuda con esa resequedad, o le podemos dar estrógeno vaginal, teniendo una conversación con ella, que la paciente entienda, y envolviendo en esta parte al oncólogo, diciéndole a la paciente, esto no te pone a riesgo, habla con tu oncólogo a ver si está de acuerdo, porque nosotros podemos empezar con esta paciente a darle estrógeno vaginal y las pacientes que han tenido cáncer de seno tienen un mayor riesgo de tener una recurrencia de cáncer de seno y nosotros no queremos que esta paciente se ponga un estrógeno vaginal y después la vecina le diga que le dio cáncer de seno nuevamente porque ella usó estrógeno vaginal. Nosotros no necesitamos eso, así que hay que orientar a la paciente. Pero si la paciente está con miedo, pues le damos DHA, le damos gabapentin, o le podemos dar paracetina para la parte de los calentones y le vamos a dar seguimiento de 6 semanas en adelante y vamos a explorar qué otras opciones tenemos esta paciente con el líbido. También tenemos que ver que la parte del líbido en mujeres no es solamente la parte funcional, sino que tiene que ver mucho con la parte psicológica. Así que a veces nosotros estamos hablando de esta paciente que ha cambiado su vida y que el marido le dice o su pareja, su novio o su novia le dice que está insoportable, pues claro, esa paciente no va a estar abierta a tener relaciones sexuales con esa persona que la está criticando todo el tiempo. No tal calce. Próximo. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con estos pacientes? Psicoterapia. Hay que hablar abiertamente de la sexualidad. Llegamos a esta edad y casi siempre estas pacientes tienen mi edad y tuvieron una crianza que del sexo no se habla y de la parte de disfrutar el sexo mucho menos. Hay medicamentos como el flibanseride que está aprobado
por la FDA para eso mismo, para aumentar el deseo sexual y disminuye el distrés que eso puede causar en las pacientes con sus efectos secundarios, somnolencia, fatiga, riesgo de hipotensión. Está también unas inyecciones que se llaman brelanostide, que está aprobado por FDA también y se pone cuando la paciente vaya a tener relaciones sexuales. Se pone una inyección, efectos, dice que es inmediato, en los próximos 15 minutos, media hora, pero tiene muchos efectos secundarios, náuseas, vómitos, mareos, flushing. Terapia con testosterona que no está aprobada y en ese caso es que yo utilizo los pellets con mi paciente, pero también vienen cremas que se hacen compounding y dicen que, y yo lo puedo ver, que aumenta el deseo, la satisfacción en estas pacientes cuando estamos evaluándolas con un score de distrés. Los riesgos son que le pueden salir pelos, a veces a las pacientes le salen 2 pelos en la barbilla, pero como yo le digo, ¿tú quieres tener líbido o quieres tener pelos o quieres tener líbido y pelos y tú te sacas los pelos y se acabó la complicación? Así que lo importante es tener una buena relación y explicarle abiertamente a las pacientes. Lubricantes no hormonales que te pueden ayudar una vez que el área está lubricada, te molesta menos, vas a estar mejor. Y lifestyle modifications. Una cosa que debe funcionar mucho, pero tiene hormonas, es el estrógeno en crema. Próximo. Es importante que nosotros expliquemos cuáles son los síntomas, los riesgos, los beneficios, las alternativas. Que no pensemos, no le creemos esta fantasía de Disney, que ella va a estar bien, que esto va a ser, ay, no te preocupes, nena, que esto pasa en 5 años, ya tú vas a estar bien, esto en 1 año vas a estar bien. Eso no va a pasar, porque a la paciente puede ser que se le quiten los calentones, pero yo en mi oficina veo las pacientes, las mujeres, que no se quejan porque no están activas sexualmente, pero le están dando antibióticos para tratar infecciones de orina cuando lo que tienen es un síndrome genitourinario o resequedad vaginal. Yo le pregunto a las pacientes, ¿qué es lo que tú quieres resolver? Porque para la monja, la monjita del convento, el líbido no es importante, pero para la señora de las 4 décadas que tiene su marido que la hostiga, pues claro que es importante tener líbido, porque además de ella tener relaciones sexuales por compromiso, quiere tener una relación sexual satisfactoria. Ya cuando nosotros alineamos nuestro tratamiento con los deseos del paciente y lo que le es más conveniente, vamos a seguimiento y decirle a la paciente, mira, yo necesito, ¿verdad? Tú llevas aquí, para llegar a esto, te tardaste 4 años y fuiste por todo el mundo, ahora llegaste a donde vi. Pues ahora yo necesito que seas paciente y yo te voy a ayudar, pero necesitas que sigas viniendo. Yo no tengo una sola cosa mágica que te pueda ayudar. Por lo general, yo empiezo un tratamiento a la vez, porque si la paciente no le resuelve, me va a dejar todos los tratamientos a la vez. Hay que documentar, usted médico, usted nurse practitioner, tiene que documentar que la paciente decidió. Se le orientó a la paciente los riesgos y los beneficios y a pesar de que con esta paciente sería beneficioso y disminuiríamos el riesgo de problemas cardiovasculares, la paciente rehúsa por el miedo y ella decide va a hacer lifestyle modifications y darle a la paciente que tenga alguna forma de ver esto, buscar más información, pero información que sea confiable. Yo tengo diferentes páginas, está la parte, pueden buscar Menopausia Sin Filtro, lo pueden buscar en YouTube con mi nombre, pueden buscar a la Sociedad de Menopausia, todos ellos le van a dar información confiable, porque como pasa aquí en Puerto Rico y en muchos sitios, que usted se mete a la farmacia y ahora todo el mundo es un experto en la menopausia. Yo salgo a comer y la gente está hablando de menopausia y yo me siento hasta ignorante, porque la que está al lado, que no tiene cara de doctora, pero tampoco tiene que tener cara de doctora, sabe más que yo a la hora de recomendarle a la amiga las barbaridades que le está recomendando. Que yo no me atrevería a decirle, yo que tengo una certificación de menopausia, yo no me atrevería a decirle eso a mi paciente nunca. Próximo. Recuerden, la ventana de oportunidad, esos 10 años, mejores transdermal, que porque disminuye el riesgo de eventos tromboembólicos, importante proteger los huesos, importante el síndrome de urinario, darle una dosis baja de estrógeno, tenemos terapias no hormonales, seguimiento 6 semanas, 3 meses, 6 meses. No dejen a su paciente solo. Van del psicólogo, pero un psicólogo que sepa, porque si se la envía a una
joven que no tenga mucha experiencia, pues probablemente no la pueda ayudar tanto porque no va a entender lo que está pasando. Tiene que ser a alguien que sepa lo que estamos hablando y hay especialistas, hay personas que tienen un expertise en menopausia. No dejen de hacer los cancer screening, las mamografías como recomiendan las guías. Próximo. Aquí tenemos, según la Sociedad de Menopausia, que antes era el North American Menopause Society, basado en las guías de la Sociedad de Menopausia, estas son las recomendaciones y es un resumen de las recomendaciones. Para síntomas vasomotores, estrógeno sistémico, o sea, puede ser en parcho, es el ideal, o podemos dar vasodesofine y estrógeno conjugado, y ahí no necesitaríamos progestágeno. En pacientes que tengan un dispositivo intrauterino de progesterona, no necesitan tomar el estrógeno oral. Esa es la ventaja de tener un IUD, un Mirena de progesterona o cualquier IUD que tenga progesterona. Entonces, recuerden, el síndrome genitourinario se trata con estrógeno vaginal o hay tratamiento oral que está el ospemifene, que es un SERM también, o prasterona, que también lo ayuda, que es un esteroide inactivo. Síntomas vasomotores, si no quieres opciones hormonales, paroxetina 7.5, otros SSRI, gabapentina, pregabalina. La gabapentina la puedes empezar desde 100, lo ideal sería tener en 300 clonidina. Eh, para otras cosas, síndrome genitourinario, si no quieres nada de hormonal, pues hay alternativas, vayan al moisturizer y lubricantes. Lo importante es que tengamos la conversación, que hablemos, que la paciente pueda quejarse y decirnos y nosotros tratar de ver cómo la podemos ayudar. Próximo. Entonces, lo importante, ¿verdad? El objetivo de todas estas cosas es que podamos tomar una decisión informada, que cada mujer se empodere de su tratamiento, que pueda escoger, mira, doctora, a mí me gustaría esto, mira, doctora, a mí no me importa los calentones, a mí me importa esto. Y entonces que usted pueda enfocar sus cañones hacia el tratamiento de alivio de esa paciente. Próximo. Entonces, tienen ahí el QR code. eh, Pueden buscar menopausia sin filtro, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en internet, que les va a salir con mi nombre. Pueden buscar ginecóloga doctora Figueroa y les sale dónde está la oficina. El QR code le da la oficina, los teléfonos, los servicios. Me pueden buscar en Instagram como ginecóloga doctora Figueroa, en Facebook ginecóloga doctora Figueroa y eh, como menopausia sin filtro. ¿Tienen próximo? Estas son las referencias, por si acaso alguien las quiere utilizar. Si se fijan, casi todas ellas están basadas en el North American Menopause Society. Se pueden certificar, ellos tienen un website, uno se hace socio y están los socios que pueden entrar y beneficiarse de los podcasts y toda la información y los artículos que ellos presentan. Y tienen también los diferentes artículos que hacen diferentes cosas y también se pueden certificar allá. Tienen que leer bastante, tienen que coger un examen, es una certificación, como si fuera un mini board que requiere su tiempo, pero lo pueden hacer. Próximo. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, podemos volver dos hacia atrás. Ay, disculpa, la quité. Dame un segundito. Ujú. Me fue. Bueno, si lo quieres, o lo puedes dejar así, era para que vieran, si cogieron lo de las redes sociales y donde pueden buscar más información. En la dosis del parcho, yo siempre empiezo con la dosis más bajita. 0.03, la más bajita que esté disponible. Y le empiezo el parcho en la progesterona más bajita, si tiene útero, la progesterona micronizada en 200. Muchas veces, un truco que yo utilizo para que las pacientes no empiecen a sangrar, yo le empiezo la progesterona micronizada en una dosis de 100 para estas pacientes que están en la perimenopausia. Y la puedo utilizar a partir de la fase lútea o a partir del día 14 al 28
para que esa paciente sienta un alivio. Muchas de ellas, como se le olvidan las cosas, eh, pues lo que hacemos entonces es que se la damos de 100 todo el ciclo y yo voy viendo más o menos cómo le mejora. Hasta que entonces ya se le ha ido bastante la menstruación, estamos más o menos como unos 6 meses sin menstruación, ahí yo le subo la dosis de progesterona a 200, que viene en Prometrium, que es progesterona micronizada, se la subo a 200 y empiezo el parcho más bajito, 0.03, y entonces le empiezo en esa dosis. Y me preguntaron en pacientes qué condiciones reumatológicas, dependiendo. Por ejemplo, no es lo mismo tener una paciente con artritis, que yo le voy a dar estrógeno y va a mejorar un mundo, que una paciente que tenga lupus con complicaciones. Así que eso es una a una. Por lo general, hay pacientes, las pacientes con lupus se le puede dar, pero siempre nos vamos al lado seguro. Nos vamos al lado de darle la parte de el pancho, que es el menos riesgo de eventos tromboembólicos que le ofrece. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra curiosidad? Doctora, hay una pregunta más arriba que la acabo de colocar nuevamente para que se pueda ver. No sé si la pueda ver. Esa yo le contesté, que es la de la IUD. Si la Sí, perfecto. paciente, nosotros lo que necesitamos es proteger el endometrio para que no aumente el riesgo de cáncer. Cuando las pacientes utilizan un dispositivo intrauterino como el Mirena, que contiene progesterona, el dispositivo intrauterino ya de por sí protege a la paciente de cáncer de endometrio. Si nosotros tenemos a esta paciente con este dispositivo intrauterino, le añadimos el parcho y no le tenemos que dar progesterona adicional. ¿Alguna otra Ok, pregunta? muchísimas Eh, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, doctora Mau. sí, saludos. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora Figueroa. Desde el punto de vista de la medicina general, eh, debemos estar pendientes a las analíticas para realizarle, en caso de que recibamos, por ejemplo, una fémina de 45 años, 50 años, con síntomas, calentura, resequedad vaginal, ¿verdad? Y tenemos que tener bien pendiente estos, estas contraindicaciones, ¿verdad? En Claro. pacientes con historial de cáncer de seno, sangrados uterinos, muy bien, con dolor, ¿verdad? Porque obviamente no pudiésemos dar una terapia de estrógeno vía oral porque podemos poner en riesgo y podemos reactivar algún cáncer, ¿verdad? De mama por los Ujú. receptores de estrógeno, Sí. obviamente. Entonces, desde el punto de vista de la medicina general, debemos estar bien pendientes a las mamografías, por ejemplo, por ejemplo, factores de la coagulación, PT, PTT. No, no, no. No. Nosotros sí, por Ok. ejemplo, Sí, de todo lo que me ha dicho, que es una pregunta bastante compleja, sí, la paciente ideal sí. para que el médico general empiece en Ujú. terapia es la paciente que no tiene útero, porque esa paciente no te va a sangrar. Oh, histerectomía. Muy bien. Entonces, la paciente con histerectomía, sí, la paciente que tiene histerectomía por causas benignas, le sacaron el útero porque tenía sangrado y fibroma, pero no ha tenido cáncer, esa es la paciente ideal. Entiendo, doctora. Entonces, esa paciente tú la puedes empezar en un parcho bajito. Realmente nosotros Muy le bien. hacemos laboratorio para descartar que tenga otras condiciones, como mencioné anteriormente. Pero nosotros Ujú. no necesitamos tener un FSH más de 15, más de 20 repetidos para empezarla en terapia hormonal, porque solamente que esta paciente nosotros hayamos descartado que tiene otras cosas con los laboratorios que mencioné anteriormente, ya Sí. nosotros tenemos criterio. Ahora bien, si nosotros tenemos una paciente que tiene menstruaciones irregulares, Ujú. o sea, que ya a esta paciente casi no le viene la menstruación y nosotros descartamos otras cosas, mi recomendación casi siempre es que le pregunte a esa paciente hace cuánto no va al ginecólogo. Muy Cuando bien. nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, esta paciente casi siempre que a usted le va a tocar mucho, esta paciente que le sacaron el útero y ya le dijeron como, ellas piensan que ya no tienen que volver al ginecólogo, esa paciente ustedes la pueden ayudar. Porque le Ok. sacaron el útero y le sacaron los ovarios, ya esa paciente quirúrgicamente quedó menopáusica. Así que usted le puede empezar la terapia desde la más bajita, la va reemplazando, la va monitoreando, a ver cómo la paciente de 6 semanas a 3 meses, a ver cómo le va yendo. Yo siempre recomiendo que le den la dosis más bajita.
Para que no tengan complicaciones, lo ideal sería empezarlas en parcho, porque así pacientes que Ujú. tienen un riesgo cardiovascular, usted le da un parcho y ahí no se altera la parte de la coagulación. Entiendo, Por doctora. eso es que yo casi siempre Ujú. doy a mis pacientes, yo le doy parchos, yo oral casi nunca le doy, a menos que saque el plan no se lo apruebo, entonces tenemos que empezar la terapia escalonada, que es darle la terapia oral, la dosis más bajita, para entonces cambiar la parcho o cualquier otra cosa. Yo uso parcho, yo uso pellets, pero con mucha, mucha, mucha precaución. Mi terapia más segura es darle a estas pacientes, darle un parche, como yo digo, un parchito bajito y con eso es suficiente para que esa paciente esté bien. Pero yo siempre, si es una paciente que está complicada, no porque ustedes no lo puedan hacer, sino Ujú. porque muchas veces la sobra parte por lo más fino. Entonces, si ustedes como médico generalista, como internista, usted le empieza en terapia hormonal y usted está Sí. completamente capacitado porque certificó, porque sabe, porque ha cogido sus cursos, porque ha leído, usted le empieza una terapia hormonal y le pasa algo, pues la sobra sirve por lo más parte, por lo más fino. Cuando son pacientes que son straightforward, usted le empieza. Muchas veces lo que yo le digo es que la orienten de modificación del estilo de vida y si tiene calentones y la paciente tiene sus factores de riesgo, pues usted le empieza en gabapentin en una Ujú. dosis bajita. Mira, empiezas a tomar esto en lo que llega a tu cita aquí en Puerto Rico, en tu cita en 2 años con la ginecóloga. Pues entonces le empiezas tú para que la paciente sienta alivio, se sienta validada. Pero no necesitamos laboratorios para diagnosticar a alguien en la menopausia. Ya una vez que nosotros tenemos un año sin menstruación y el resto de los laboratorios también, tenemos nuestra paciente oficialmente menopausia. Mis pacientes llegan bien contentas. Doctora, oficialmente ya soy menopáusica, porque se les orienta que van a estar en una transición hasta que se le vaya la menstruación. No hay que hacerle pruebas de coagulación ninguna. No, Oh, nosotros medimos los factores de riesgo, nos vamos con la terapia. Si vemos que esta paciente tiene un riesgo aumentado, pues le sí. damos, nos vamos por un parcho. Yo por lo general trato de siempre irme por el parcho, mi recomendación es que ustedes empiecen en parcho. Con respecto a cáncer de seno, nosotros tenemos siempre, aquí en Puerto Rico, que la gente siempre llega con un historial de cáncer de seno. Ujú. Entonces, nosotros, sí, pero entonces mi abuelita tuvo cáncer de seno a los 80 años. Tu abuelita Ujú. le iba a dar cáncer de seno como quiera por edad. ¿Quiénes Entiendo. son las que te ponen tus pacientes tus familiares de primera línea que han tenido cáncer antes de la menopausia? Esas son Ujú. las que ponen a riesgo. O Ujú. una paciente que tenga una genética, tú tienes tu hermana que le dio cáncer de seno, pues eso hay que mirarlo desde otra forma. O sea, que son cosas diferentes. Pero en esos casos así, cuando son más complicadas, yo recomiendo que traten de tener el apoyo de un ginecólogo. Igual, cuando yo voy a dar reemplazo hormonal, yo sé que yo puedo dar reemplazo hormonal en localizado en pacientes que tienen un historial de cáncer de seno y estoy completamente segura, pero yo siempre las envío a donde su oncólogo para que dé el backup. Y si el oncólogo le dice que no, yo llamo al oncólogo y le digo, mira, es que la paciente me dijo que no debería usar estrógeno, es que a lo mejor la paciente no entendió lo que yo le dije. Y no Ujú. necesariamente no es que la paciente no entendió lo que yo le dije, es que a lo mejor el doctor no está actualizado y me da la oportunidad de que yo respetuosamente le aclare ciertas dudas que a lo mejor él pueda tener porque hace tiempo pues habla, maneja muchas cosas de cáncer, pero a veces los temas de menopausia hasta ahora, ¿verdad? No se le daba mucha importancia. Doctor, le contesté su pregunta. Es súper excelente, doctora. Agradecido Me por alegro. la actualización y la información tan importante. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar. ¿Comentario? Voy a poner en pantalla, ¿verdad? Van a ver que la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Para todos los que están aquí presentes Ujú. puedan lograr completarla. Julio la estará poniendo en pantalla, me confirman tan pronto la puedan ver. Es la encuesta de satisfacción y doctora, luego le podemos compartir, ¿verdad? Los resultados también. Muy Así que bien. todas esas comentarios buenos y todo lo que podamos, ¿verdad? Nosotros queremos continuar realizando este tipo de series educativas. Sabemos que los temas son identificados por ustedes mismos, así que todo, ¿verdad? Todo el input que nos puedan dar siempre es bienvenido. Y agradecemos también, ¿verdad? A la doctora Figueroa por excelente presentación. Gracias. Voy a poner también, quiero compartirles mientras contestan en la encuesta,
en los próximos dos webinars que vamos a tener disponibles. Entiendo que lo puedan ver en pantalla. El próximo es mañana de 4 a 5. Vamos a tener a la doctora Bárbara Varos. Y Excelente. también vamos a tener el 22 de mayo. Tenemos a la doctora Leticia Hernández. Así que de 5 a 6. Nosotros ya tenemos sus correos electrónicos, así que vamos a tratar de Súper. continuar compartiéndole todos los recursos que estamos diseñando. Y, ¿verdad? Con esto agradecemos. Ya nos pasamos por 2 minutitos, pero le vamos a dar un espacio para que puedan contestar la encuesta. Me Y hicieron otra pregunta. ¿La puedo contestar? sí, Vi que pusieron que estaba básicamente, que preguntaron si una paciente con diabetes tipo 1, con placa coronaria, si se le puede dar tratamiento. En esa paciente es mucho riesgo, así que yo optaría por tratamientos no hormonales que sean sistémicos. Pero, aunque no se le puede dar sistémico, no se puede dar el parcho, si esa paciente se le puede dar terapia hormonal vaginal porque no se absorbe y no aumenta el riesgo de trombo. Ya, Ah, muy bien. excelente. Ah, Muchísimas gracias a todos. Doctora, gracias nuevamente por su presentación y esperamos, ¿verdad?, continuar colaborando con usted y trayéndola a más sesiones como esta, que sabemos claro que, que sí. ¿verdad?, que es sumamente importante. Así que nada, buenas noches a todos y buen provecho a aquellos que vayan a comer ahora. Linda noche. Gracias.